Hola, mi querido amigo, muy buenos días, feliz domingo, domingo 4 de mayo. Quiero desear para ti un día lleno de bendición, una semana donde el Señor lo dirija absolutamente todo y tú puedas entonces recibir día tras día la bendición y la dirección de nuestro Señor en todo lo que emprendas. Una vez más, gracias por poder compartir estos estudios. Gracias por unirte a este canal y a todo este ministerio lindo a través del cual nuestras vidas son bendecidas y también podemos bendecir las vidas de las demás personas. Una vez más, unidos tras un tema precioso, maravilloso, que se titula para esta semana Entendiendo el Sacrificio, ¿no? Viene siendo la lección de esta semana que nos va a enseñar en qué consiste realmente esos pedidos del Señor de que nosotros nos presentemos delante de Él con una actitud humilde y reconociendo que Él es el único que nos puede salvar. Y para el día de hoy es interesante el título de la lección de hoy domingo. ¿Sacrificios inútiles? ¡Wow! ¿Cuáles son esos sacrificios inútiles? Allí recuerden que tenemos como texto base Apocalipsis 5:9. Es el texto base de la semana. Dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ahora, ¿cómo es posible que pueda Dios entonces, quien ha instruido el sistema de sacrificios y le pide al hombre que presente ofrendas para la expiación de sus pecados, cómo es posible que luego ese mismo Dios que ha instituido el sacrificio, no el llevar ofrendas a Él, diga, estoy cansado, estoy hastiado de lo que tú me traes como ofrenda, no quiero más nada? Oye, es interesante ver entonces cómo esto puede pasar y por qué entonces ocurrió. ¿Cuál fue ese punto en el cual el pueblo llegó a ofrendar y de qué manera lo hizo? Que Dios le dijo, aborrezco lo que me traes. Entonces la clave es entender esto desde el principio. Cuando Dios instituye el sacrificio, ¿qué fue lo que generó la necesidad de que hubiese un sacrificio? Definitivamente no fue un simple rito. Fue como consecuencia del pecado que Adán y Eva, nuestros primeros padres, cometen. Vemos allí que el primero que entonces realiza un sacrificio es Dios mismo. Adán y Eva, que al pecar se ven desnudos y ellos entonces quieren, cosiendo hojas de higuera, fíjense ustedes cómo toman algo del mundo natural, ¿verdad?, para querer cubrir entonces la vergüenza de su desnudez. Y vimos que esto era tan frágil, un símbolo de ellos querer resolver el problema del pecado por sí mismo, justificarse a sí mismo, y viene Dios y les dice, no es así. La desnudez tuya, tu vergüenza y tu pecado, tú no lo puedes resolver por ti mismo. Yo soy el único que lo puede cubrir. Entonces allí vemos cómo Dios viene y entonces sacrifica, un cordero. No sé si fue uno, si fue dos, ni siquiera la Biblia detalla de si fue un cordero u otro animal, pero creemos que fue un cordero, pero con las pieles de este animal o de estos animales cubre entonces el cuerpo y la desnudez de Adán y Eva, quienes habían pecado. Ahora vemos entonces cómo ese fue el primer sacrificio que, como ya dije, no fue un mero acto simbólico, sino que fue Dios demostrando que solo Él nos puede cubrir. Ahora, ¿qué ocurre entonces? Vemos también entonces de que cuando nosotros creemos que nosotros le podemos ofrecer algo a Dios, estamos realmente equivocados.
Todo tiene que empezar de entender que Él es el único que crea en nosotros tanto el querer como el hacer. Y luego que entonces Él ha logrado ocupar el trono de nuestro corazón, es cuando allí el hombre está en condiciones de poder, con lo que hace, agradar al Señor. Nunca es al revés. No puede ser de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. No podemos dar nada útil y significativo a menos que Dios esté obrando en nuestro interior. Ahora, fíjate tú entonces una cosa importante. Nos encontramos acá con un tema en el que esta práctica que Dios ordena después se va distorsionando y distorsionando, llegando al punto en que en muchas culturas del antiguo cercano oriente, ellos también ofrecían sacrificios u ofrendas para alimentar a sus dioses, apaciguar la ira de sus dioses y queriendo entonces recibir a cambio algo para ellos por parte de su Dios. Ahora, nos damos cuenta que no es así. Se fue desvirtuando, pero se empezó a desvirtuar desde los primeros días después que el pecado entonces ocurre. Lo desvirtuó allí Adán y Eva, creyendo que ellos podían cubrir su desnudez. Dios les dice que no, y después cuando Dios lo ordena para Adán y Eva y para sus hijos, también lo desvirtúa allí Caín. Y la lección precisamente de esta semana nos menciona ese primer caso, ¿no? Cómo entonces allí lo desvirtúa Caín y qué genera esto que fue verdaderamente una tragedia. Allí entonces dice Isaías 1:11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? No quiero más holocaustos, estoy cansado de ellos. Ahora, el problema no es entonces el sacrificio en sí, sino el corazón del que lo da. Vamos a ver el caso de Caín y de Abel. Dice allí que eso está registrado en Génesis 4. El texto dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda, mientras que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo. Ahora, a simple vista, vemos que los dos trajeron. Pero resulta que entonces no basta con ¿qué? Con lo que tú das, sino con lo que tú tienes en el corazón. Fíjate cómo dice allí que miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Y luego dice, y miró con desagrado a Caín y a su ofrenda. Vemos que el proceso es lo que hay en el corazón, las intenciones del corazón. ¿Ok? Cuando la intención de tu corazón es la correcta, luego lo que tú ofreces, por muy simple que sea, eso tendrá un valor inmenso. Es por eso que después en el sistema de los sacrificios, cuando alguien no tenía condiciones, por ejemplo, para presentar una ofrenda de un carnerito, pues Dios les decía, puedes ofrecer una ofrenda de cebada, ¿ok? Producto de lo de la tierra, pero donde Dios estaba tomando en cuenta no era en sí mismo el instrumento o el artículo o lo que se ofrecía, sino lo que había en el corazón. Por eso es que entonces allí en la Biblia dice, ¿verdad? Dios miró con agrado a Abel y como consecuencia de mirarlo con agrado, miró con agrado su ofrenda, y al contrario ocurrió entonces con Caín. Entonces tal vez allí el punto es no entender lo que dice allí la palabra del Señor en Salmo 51:17. Dice, los sacrificios de Dios, los que Él acepta, son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Ese no desprecia jamás Dios. ¿Sí te das cuenta? Entonces tal vez allí el problema que tuvo Caín fue un problema de orgullo. Al ser labrador, quizás entonces, y dependía de su esfuerzo de labrar la tierra, ahora cuando le tocó traer la ofrenda que Dios le pedía, tal vez necesitaba él de la ayuda de su hermano.
quien entonces era pastor de ovejas y quizás se le tenía que pedir ayuda a Abel y en su orgullo entonces no lo quiso hacer. Esta actitud hizo que su ofrenda o su sacrificio fuese un sacrificio vacío, incluso un acto de rebeldía, un acto donde yo quiero entonces crear pues mi propia forma de vivir mi vida y de ofrendarle a Dios algo porque yo lo quiero hacer a mi manera y no a la manera de como Dios lo pide. Entonces allí Caín exaltó sus esfuerzos humanos, entonces no le mira con agrado Dios. ¿Por qué razón? Porque no estaba colocando su confianza en él. Ahora, además allí dice que entonces Caín le dio a Dios una ofrenda, ¿ok? Pero no se trata cuando nosotros ofrecemos un sacrificio de que le estamos nosotros dando algo a Dios. No, allí en este sistema de sacrificio el hombre estaba demostrando que no tengo nada para darte, Señor, eres tú quien me das a mí. Solo Dios puede salvar. Nosotros por nosotros mismos no podemos darle absolutamente nada a Dios valioso a menos que hayamos recibido primero de Él, ¿qué cosa? Su salvación. Porque cuando no tenemos a Cristo en el corazón, todo lo que damos pasa a ser entonces vacío. Además, entonces, la adoración verdadera siempre va a fluir hacia el prójimo. Fíjate tú que cuando ya Caín entra con esa actitud de orgullo y de rebeldía, y es rechazada su actitud por Dios, cuando Caín se desconecta ¿de quién? De Dios, se desconecta también de la buena relación que tenía que tener con su prójimo. Allí, al estar mal con Dios, tampoco podemos estar bien con nuestro prójimo. Y ahí entonces vemos cómo esto le llevó a ¿qué? A que entonces mata a su hermano. ¡Qué terrible! Dios ordena entonces que primero tú permitas que yo sea el que te salve y luego cuando tú lo permites, tú entonces vas a estar en comunión correcta conmigo y por ende en comunión correcta con tu prójimo. Así que entonces dice allí Isaías 56, 6 y 7 que el Señor acepta los sacrificios que se acercan a Él, de las personas que se acercan a Él con sinceridad. Y en Miqueas 6, 7 y 8 lo resume con claridad. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. La gran lección que hoy entonces nos presenta este estudio es que el sacrificio que agrada a Dios es ese sacrificio que nace de un corazón sincero, de un corazón dependiente de Él, de un corazón humilde. No se trata de un rito vacío, sino que se trata de una relación viva con Él. El verdadero sacrificio va a ser un sacrificio que no sube el hombre hacia Dios, sino que baja a Dios hasta nosotros, como el único que puede llenar nuestra vida, saciar nuestra necesidad. Al entender esto, nos protegemos de practicar una religión vacía. Al practicar esto significa que lo que damos tiene que nacer de un corazón genuino. Podremos presentar un lindo canto, muy afinado. Podemos dar una gran ofrenda, pero resulta que lo que Dios va a ver es qué hay en el corazón del que lo hace. A los hombres podemos deslumbrar. A los hombres podemos impresionar, pero Dios es el que ve lo que hay en nuestro corazón. Y dependiendo de lo que hay en tu corazón, la ofrenda más simple e insignificante, esa es la que tiene valor delante de Dios, porque al final no se trata de ti, se trata de aquel que dio su vida por ti y por mí. Así, mi querido amigo, qué importante es que nosotros nos protejamos de cumplir con cualquier tipo de rito religioso, teniendo un verdadero compromiso con Dios, porque si no es metal que resuena y es címbalo que retiñe. La respuesta, ¿dónde está? La respuesta está en la cruz. Allí en la cruz está la respuesta. El sacrificio de Cristo no fue solo una simple muerte. No, Señor, fue una revelación ¿de qué? De su amor, lo que muestra una entrega suprema de parte de Dios y de su Hijo y del Espíritu Santo, que lo da todo por amor a ti y amor a mí. Y nosotros estamos llamados a que nos demos por completo a Dios.
No le demos cosas. Dios no quiere nuestro dinero, nuestras ofrendas vacías, sino que lo que quiere es nuestro corazón. Cuando le damos nuestro corazón a Dios, todo después lo que damos y ofrendamos lleva un verdadero sentido. Y esto es lo que le agradará al Señor. Maravilloso tema que tiene que entonces llevarnos a entender que esa transformación debe empezar de adentro y luego se va a producir de manera genuina para lo que damos a Dios y a los demás también. Dios te bendiga. Quiero orar por ti para pedir que Dios te regale a ti y a mí una semana de victoria. Padre querido, gracias por este estudio maravilloso que hemos tenido el día de hoy. Bendícenos y ayúdanos a depositar nuestra confianza en ti, el único Señor que nos puede salvar. Bendícenos y guárdanos a todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi querido hermano. Dios te guarde. Éxitos.